Bien, vamos a presentar al licenciado Sergio Mantoni, está con nosotros. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias por... Bueno, en esta charla del Centro Comercial puntualizás el tema de amenazas y fortalezas del modelo. ¿Cuáles son las amenazas y efectivamente cuáles son las fortalezas si las hay? Bueno, amenazas tenés muchas, si querés ir del malo o bueno. Amenazas son muchas, tenés un frente cambiario que es la resultante de otros temas que ahora vamos a trabajar también acá, se van a trabajar en la charla, que son realmente complicadas. Que vos, para ponerlo de manera sencilla, que vos vayas al banco y no puedas retirar dólares, o que no puedas viajar libremente con la cantidad de dólares que vos acuñaste de manera legal, esto es un mensaje. Ahora, como te decía anteriormente, esto no es la causa de algo, es la consecuencia de algo. La causa es un desmanejo enorme de las finanzas públicas, y este desmanejo de las finanzas públicas, sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de noción, te trae acá. O sea, no es que las cosas buenas te llevan a lugares malos, es que las cosas malas te llevan a lugares malos y las cosas buenas te llevan a lugares buenos. Muchos se preguntan, y me pasa permanentemente, ¿cómo pasó tan rápido? Este es un proceso que terminó en el año 2007, sí. Casualmente cuando terminaron que los ratios razonables de manejo de cuentas públicas, el superávit fiscal se fumó, pasó a ser déficit fiscal, entonces entramos dentro de la dinámica de lo que había sido, ¿sí?, casi todo el siglo XX, en materia de manejo de las cuentas públicas. Muchos preguntan por qué la Argentina cayó del 8º puesto del mundo a la actual situación. Bueno, miren cómo han manejado gobiernos militares, radicales, peronistas, conservadores, el que le guste las cuentas públicas, y van a encontrar que no tienen casi situaciones de superávit. Y después están las fortalezas, ¿no? Las fortalezas para mí que son importantes es que hay un cambio en la matriz productiva del mundo y hay un cambio tecnológico tan grande y tan importante de dimensionar que la Argentina la coloca bien. ¿Por qué la coloca bien? Porque ligó. Esto es importante entenderlo. Como ligó Néstor Kirchner, el tema de la soja, ligó la devaluación, o sea, no pagó los costos políticos. No pagó los costos políticos, pero también ligó que tu principal socio comercial se convierte en la quinta economía del mundo, como es el caso de Brasil. Ligó que agarraste 5 años de un comercio internacional volando, o sea, agarraste un montón de cosas, más tasas de interés baratísimas en el mundo. Entonces, todas esas cosas terminas ligando. Ahora la Argentina va a ligar. Ahora, vos podés ligar y aprovechar un poco, o ligar y aprovechar en serio. Porque no tiene ningún sentido criar la vaca en el fondo de tu casa para hacer el asado del domingo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? No tiene ningún sentido, no es muy razonable. Y acá da la sensación que nosotros parece como si encontráramos permanentemente en el fondo de nuestra casa un pozo de petróleo, pero hacemos un intercambio con el playero de la estación de servicio con un balde de nafta. ¿Se entiende? Es decir, le llevamos un balde de petróleo y nos carga el auto. Y creemos que eso es eficiencia. No, eso no es eficiencia. Y lamentablemente la falta de eficiencia nos trae acá. No tenemos acceso a los mercados de crédito, no tenemos relaciones razonables con el mundo, estamos peleados con todo el mundo. Hemos hecho del conflicto un arma poderosa de destrucción absoluta, no de ganar. No usamos el conflicto para ganar, usamos el conflicto para perder. Nos peleamos con Chile nos peleamos con Brasil por las trabas comerciales, nos peleamos con Uruguay por la papelera, nos peleamos con los Estados Unidos desde hace varios años, desde la cumbre y la contracumbre de Mar del Plata. Estamos peleados históricamente con el Reino Unido, nos peleamos en España por el tema de Repsol. Estamos hablando de los principales países con los cuales la Argentina tiene intercambio. Y no nos peleamos con los chinos de casualidad, pero ya va a llegar también. O sea, digamos, tenemos un problema de cómo planteamos las relaciones internacionales, y para entender el mundo que viene, aunque ligues, vas a necesitar de las relaciones. Se ha hecho una especie de eje político, entonces, el conflicto en sí mismo como un estilo de hacer política, porque internamente también pasa lo mismo. Es decir, hemos tenido hasta aquí una presidenta que prácticamente no ha dialogado con nadie, salvo estos 3 últimos... las 3 últimas semanas o 4, después del 11 de agosto, donde parece ser que tiene una intencionalidad de brindar algún tipo de reportaje, de reunir a alguna gente, pero nada más que eso. Se da la sensación de que es maquillaje y que el clima confrontativo va a seguir. ¿Cómo se hace, digamos, para generar expectativas de éxitos teniendo en cuenta esa realidad? Bueno, primero es un diagnóstico correcto. La Argentina ha hecho del conflicto un arma, pero no un arma poderosa para construir, sino un arma poderosa para destruir. Si vos no te podés pelear con todos tus clientes y todos tus proveedores, si sos una empresa, en forma simultánea, te peleas con todos los clientes, con todos los proveedores, te va mal. Es decir, no hay forma.
Ahora, hay concepciones ideológicas que plantean que exacerbar el conflicto genera poder. Y yo digo, es correcto, eso es lo que plantea Mao, por ejemplo. Claro. Es decir, genera poder, pero de corto plazo. Entonces este es el problema. Es como quemar las naves. Es decir, de corto plazo los obligás a los tipos a pelear, pero después no tenés nave para partir. Entonces, acá se ha hecho el conflicto, un quemar las naves, y ahora tenés que reestructurar esa situación con el mundo. Ahora, vos planteabas con toda lógica cómo se hace para entrar dentro de un programa de ciclo virtuoso y ser creíble y ser exitoso, imagino también. Bueno, para eso lo primero que tenés que tener son equipos e ideas razonables. Si vos no tenés tipos preparados, menos vas a tener ideas razonables. Y si supongamos que tenés gente no preparada, va en todo caso que aparezca alguna idea razonable hurtada de algún think tank o de alguna persona que se dedique a pensar, afanan la idea. Pero con esa idea no la pueden maximizar. Y vos lo que necesitas en la economía argentina es maximizar durante un largo tiempo, porque estás muy atrasado. Y estás tan atrasado que las diferencias con los desarrollados no se achican, claro, se agrandan. A pesar de que estás ligando como un loco, no acortás distancia, sino que alargás la distancia. Y te da bronca cuando viajas al exterior y ves que en un lugar donde hace 5 años había una autopista, ahora hay 2, y en la Argentina no podemos hacer una. Entonces, realmente te da bronca no poder plasmar. ¿Qué pasa con nosotros? No podemos hacer lo que los demás hacen. El año pasado cuando yo trabajaba... Ahora, ¿por qué se plantea con tanta convicción aquello de la década ganada? Ahí simplemente una cuestión de relato. La verdad es que el gobierno, lo que yo pienso, ¿no? Es que el gobierno es fenomenal haciendo marketing. Para mí es el mejor gobierno en marketing político, pero por lejos. Entonces, ahí explica un montón de las situaciones. Entonces se apoyan dando 2 o 3 cosas, ¿no? 2 o 3 cosas, y sobre esas 2 o 3 cosas construye una idea fantástica que es vendida. Y después hay una población carente de análisis, porque el análisis es la resultante de estar capacitado, y la sociedad, lejos de estar capacitada, está cada vez menos capacitada. Claro. Es decir, estamos cada vez menos capacitados, entonces estamos menos permeables a un análisis serio, con lo cual la crítica baja y todo se resume en una política de fin de semana. Ahora, el marketing político usufructúa permanentemente la política de fin de semana. Fíjense, en los últimos 10 años lo único que tenemos es permanentemente anuncio tras anuncio, anuncio tras anuncio. Si sumás la cantidad de anuncios fracasados, no te alcanza la mesa para anotar. Bueno, el Hospital de la Matanza, que fue inaugurado 5 veces. Sí. Digamos. Pero sirvió de marketing. Cedine, claro. Congelamiento de precios, congelamiento, cepo al dólar, cepo al sector importador. Hay un desconocimiento absoluto de cómo se maneja la economía, pero más aún, hay un desconocimiento absoluto sobre los nuevos desafíos que tiene la economía en el siglo XXI, que no es tema, porque a mucha gente no le gusta hablar de estos temas porque no le sirve o porque no le cae simpático. Pero el problema es que a veces las cosas no simpáticas son las que te llevan del otro lado del río. De todas maneras, evidentemente hay una parte de la sociedad que está reaccionando habida cuenta de lo sucedido el 11 de agosto. Digo, ¿esto crees que se puede ratificar el 27 de octubre plenamente? Sí, ¿O toda esta situación de la salud de la presidenta puede llegar a modificar y aparece de pronto el famoso voto compasión o la cuestión más vinculada a los sentimientos que a un razonamiento lógico de la realidad política? La verdad no lo sé, no me dedico a medir esas cosas y creo que los encuestadores todavía no lo están midiendo, pero lo que sí te puedo decir es que para mí sí se va a ratificar la votación de la elección pasada, más o menos, más o menos. Ahora eso no significa que las cosas vayan a cambiar. No, claro. Porque queda un enorme desafío. Porque hay un problema. Para cualquiera que esté escuchando este reportaje dice, el señor Mantoni es opositor. El señor Mantoni, lejos de ser opositor, no es nada. Es decir, es un analista de la realidad. Y para que vean lo que yo pienso respecto a este tema, yo pienso que la oposición piensa exactamente lo mismo que el gobierno en los temas centrales. Es decir, que la oposición es tan atrasada y tan fracasada como el gobierno. Es un problema de la clase dirigente, no es un problema de opositor o no opositor. Alguno puede ser un poquito mejor, un poquito peor, un poquito más laxo, un poquito más preparado. No quiero meter a todos en la misma bolsa porque generalizar siempre es injusto. Pero lo que quiero decir con esto es que yo veo una sociedad atrasada. Miren el default. El default del 2001 lo aplaudieron todos unánimemente. Ahora, los mismos que aplauden el default dicen que Lula actuó bien. Ahora, Lula 6 meses después tuvo el mismo desafío que Argentina y Brasil viró para otro lado. Miren dónde está Brasil y miren dónde está Argentina. Pongan un número concreto. El último día hábil del año 2000,
la Argentina y Brasil tenían exactamente la misma cantidad de reservas. El último día hábil del 2000, la Argentina y Brasil tenían la misma cantidad de reservas, 32.701, 32.900 millones el otro. ¿Qué pasó con Brasil? Multiplica por 11.3, se fue a 370.000 y la Argentina está en el mismo lugar que en el año 2000. Entonces, las reservas es el último vaso comunicante de la resultante de la interacción de la cuenta corriente, donde entran las mercaderías y salen las mercaderías, y la cuenta capital, donde entran los flujos financieros y salen. Si la resultante, esto es la reserva, simplificación lisa y llana. Las reservas cuando suben va bien, cuando bajan va mal. Ahora te pregunto, ¿qué periodo se viene hasta el 2015? Viene un periodo muy complicado, y te diría más, viene un periodo complicado para el 2015, pero viene un periodo complicado después del 2015. ¿Por qué? Porque después hay que reconstruir. Estamos en el 87. Estamos en el 87 cuando Alfonsín pierde la legislativa. Avanza 2 años. El Pato Rengo. El Pato Rengo, 2 años complicadísimos para Alfonsín. Entrega, el gobierno también va a entregar el poder, guste o no guste. Hay cambio de gobierno en el 2015, hay cambio de autoridades, pero esos cambios de autoridades tienen que reconstruir. Hasta que la economía echó a andar, llegamos al año 91 avanzado. Del 87 al 91 hay 5 años. Pregunto, ¿por qué no puede ocurrir? Hay que reestructurar las relaciones con el mundo. Argentina después de reestructurar mal, y esto lo dije acá desde el primer día, hace 5 años que vine, mal reestructuró en el 2005, reestructura mal en el 2010. La prueba y la evidencia concreta es que tiene que volver a reestructurar, está a punto de caer en default, nuevamente. Y miran al cielo como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué en algún momento reestructuramos y fuimos a la plaza financiera internacional? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué en algún momento emitieron bonos indexados por SER? Claro. Y por eso tuvieron que intervenir el INDEC, porque no podían pagar. Esto está mal hecha la reestructuración. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la evidencia concreta es de que no podés vivir de reestructuración en reestructuración, reestructuraste mal. Bueno, se está discutiendo un presupuesto, muchos dicen es, digamos, bastante mentiroso, teniendo en cuenta las expectativas. Se prevé una inflación del 10% y un dólar a 6.30, una cosa así. 33. Lo cierto es que muchos economistas, especialistas, dicen, bueno, esto no es real. ¿Cómo se maneja una economía con datos que no son reales? Como se manejó en los últimos años. Mal, porque los datos no son reales. Vos planteabas, ¿cómo se hace para generar confianza? Programa, equipo, estadística confiable, rumbo. Vos le das certeza. Es decir, ¿por qué Argentina no puede lo que en Brasil se puede? Porque acá no hay marco. ¿Por qué Argentina no puede lo que Canadá y Australia pueden? Porque más que la mera comparación... Pero Sergio, ahora te venden, por ejemplo, el hecho de que se produjeron en la Argentina 800.000 autos, que la industria automotriz es un boom y que esto forma parte de los éxitos grandes del modelo. ¿Qué respondés? Yo respondo siempre algo, que nadie hace todo bien ni nadie hace todo mal. Yo creo que hasta en Siria al-Assad debe tener alguna virtud, algo debe haber hecho bien, eso no significa que la gestión sea buena. Y hasta el peor gobierno, pongámosle de los últimos años, porque se cayó, pongamos que el gobierno de la Alianza fue un desastre, que es lo que la gente tiene impreso, hasta el gobierno de la Alianza debe haber hecho alguna cosa bien. Entonces, nadie hace ni todo bien ni todo mal, lo que se ven son promedios. Ahora, cuando yo voy a buscar el promedio, veo que la Argentina está a punto de voltear nuevamente, a pesar de que la recaudación, según el presupuesto que vos planteás, entre el año 2002 y el año 2014 va a haber multiplicado por 21 veces. ¿Se entiende lo que digo? Es como si vos en el año 2002... Bueno, la presión impositiva es feroz. Es feroz. Es como si vos en el año 2002 ganabas 5.000 pesos y en el año 2014 ganás 110.000 pesos y no llegás a fin de mes. ¿Cómo lo podés explicar? ¿Sí? Porque el crecimiento de los precios no llega ni siquiera a 10 veces. O sea que hay un crecimiento real fuertísimo. Ahora, estás al borde del default, a pesar de la recaudación, tenés déficit fiscal de nuevo, a pesar de la recaudación, tenés un mercado cambiario cerrado. Bueno, Cristina dijo que no hay cepo cambiario. Bueno, no hay cepo cambiario. Yo creo que la presidenta se desgasta inútilmente en negar lo evidente. Hay cepo cambiario, hay inflación de más del 25%, no se come por 3 pesos, ni tampoco por 6 por día, ni 3 pesos en la Casa Rosada, ni 6 pesos por día. Son utilizaciones de mega discursos o de mega mensajes que no terminan de impactar como tienen que impactar. Creo que no le hace bien, no hay nada peor que estar alejado de la realidad. Teniendo en cuenta la pérdida de poder del gobierno a partir del 27 de octubre, si se dan los números que
todo el mundo cree que va a ocurrir. ¿Cómo se hace para gobernar? Si con todo el poder tuviste tantas dificultades, con menos poder obliga a la oposición de alguna manera a mantener una relación fluida con el gobierno para que no se desmadre y los ciudadanos tengamos que pagar otra vez las dificultades de aquellos que no conocen y que gobiernan. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué Sí, crees que puede llegar a pasar? Para mí es un error del argentino promedio pensar de que tener un poquito menos de input en el Congreso, o tener menos legisladores afines, o tener un poquito menos de posibilidades, desincentiva el crecimiento de la economía. Es decir, la economía no va a crecer y va a ir mal porque las razones de base, un modelo inconsistente y agotado, la respuesta a partir de octubre. Ahora bien, no es la limitación política, es la limitación de toda la gestión la que va a complicar. Porque voy a poner un ejemplo concreto. Si uno analiza, hay un estudio de la Universidad de Torcuato Itela que justamente habla de esto. En los momentos en los cuales los gobiernos tuvieron más restricciones, las valorizaciones de las empresas aumentaron. Esto también pasó en los Estados Unidos, ahora que se está discutiendo el tema del shutdown. La mejor parte del gobierno de Clinton es cuando estuvo encorsetado dentro del programa republicano, donde los republicanos le votaban las leyes, pasó de déficit a superávit, no aumentó la deuda, bajó el ratio de deuda PBI, tuvo la mejor entrega de gobierno. Los años que más brilló Clinton fue cuando más limitaciones tuvo. O sea, si tuviéramos gente normal y capacitada, este no sería un problema. El problema es que tenés gente que no es normal, disculpen la expresión, no es normal, y gente que no es capacitada. Entonces tenés estos problemas, pero queda mal decirlo. Yo hace ya más de 7 años que vengo a Rafaela y no me cansé de decir esto en tiempo y forma y de vaticinar cada una de las cosas que están sucediendo en este momento. Ahora bien, no se trataba de un discurso o de una retórica política, lejos. Esto es análisis puro. Si vos haces las cosas mal, vas a un mal lugar. Si haces las cosas bien, vas a un buen lugar. El gobierno podría, si tuviera funcionarios a la altura del marketing político que tiene. Tiene un marketing político sensacional. Si tuviera funcionarios buenos y fuera por objetivo... A la altura de ese marketing, la realidad sería diferente. Con lo que estamos ligando, está bien. Increíble. ¿Cuál va a ser el crecimiento del 2014? ¿Qué crecimiento? ¿Qué crecimiento? Bueno, el presupuesto dice un 6%. Economistas dicen un 3% a lo sumo. Estamos en esta inflación y vamos a seguir así. Estamos estancados. O sea que no va a haber crecimiento. No hay crecimiento. Nos vamos a mantener aquí. Sí, eso no significa que algún sector o alguna empresa pueda funcionar. Yo siempre planteo esto. No hay nada mejor que saber las dificultades que vas a enfrentar para operar. Claro. Es decir, si vos sabés que tenés una ruta sinuosa y de montaña, salís una hora antes, en lugar de una autopista. Yo creo que viene ruta sinuosa y de montaña y en subida. Entonces tenés que prepararte para ese objetivo, que es tratar de llevar adelante tu empresa y tu familia del otro lado del río. Para eso nada mejor que el realismo. Estar desconectado de la realidad nunca ha servido y no va a servir en esta oportunidad tampoco. Bueno, ¿qué le decimos al ciudadano común teniendo en cuenta esta perspectiva, en algún aspecto bastante negativa? Que se capacite, que estudiar no ocupa lugar, que se capacite, que el mundo se está globalizando cada vez más, muy a contramano de lo que la gente piensa, que entre en las herramientas tecnológicas, que entre en la informática, que la democratización de Internet permita a la Argentina acercarse y no alejarse del mundo, y que después de todos estos fracasos, en algún momento va a venir una buena parte de la historia, que Argentina tiene una oportunidad histórica por Vaca Muerta, pero también por la cuenca que hay en el Chaco, también por el litio en el norte, por las materias primas en general, no solamente por la soja, que tiene una oportunidad única. Somos el país con mejores recursos naturales per cápita, somos 40 millones de tipos. Lo único que tenemos que hacer es poner al mejor tipo en cada puesto. Es tan difícil de entender que un licenciado en comercialización no puede manejar un hospital, lo tiene que hacer el mejor médico que tengas. Cuando entendamos que el mejor tipo tiene que ir al hospital, el mejor tipo tiene que ir a economía, el mejor tipo tiene que ir al Ministerio del Interior, ahí, cuando tengamos la selección en los puestos clave, vamos a tener un país en serio, no va a ser solo un eslogan de campaña como tuvo Néstor Kirchner. Miren qué país en serio y abraza la bóveda. Eso no anda. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Una pausa, ya volvemos.